La multitud se agolpaba frente a las rejas doradas del Palacio de Windsor, donde los turistas levantaban sus teléfonos buscando la mejor foto del cambio de guardia. Entre ellos, apenas perceptible entre las piernas de los adultos, se encontraba una niña pequeña de piel oscura y trenzas coloridas, con una mirada que no pertenecía a ese lugar. No reía, no corría, no hablaban, simplemente observaban a unos pasos de ella. El teniente Álvaro Romero, uno de los guardias reales más experimentados, permanecía inmóvil, firme como una estatua, su uniforme rojo impecable, el gorro de piel de oso cubriéndole la frente, los guantes blancos ajustados. Todo en él gritaba disciplina, pero algo en esa niña rompía la perfección del momento. ¿Es su hija?, preguntó un turista americano, apuntando con el dedo a Ann. La niña no respondió a el guardia. Por protocolo, tampoco Ann, pero lo que nadie sabía era que, en menos de un minuto, esa niña rompería siglos de tradición militar. Con solo un gesto de la mano Ann, y el mundo entero iba a presenciarlo. El teniente Álvaro Romero no podía moverse. Eso le habían enseñado durante los entrenamientos más rigurosos de su carrera. Un guardia no reacciona, un guardia observa, un guardia resist. Pero esa niña, ella no hacía nada. Y al mismo tiempo lo decía todo. No gritaba, no lloraba. Solo lo miraba, fija, con esos ojos grandes, oscuros y profundamente asustados. Álvaro la notaba en su visión periférica. Sabía que no podía girar el rostro ni emitir palabra alguna, pero cada fibra de su cuerpo, curtida por 14 años en zonas de guerra, le gritaba que algo no estaba bien a su lado. Un hombre de traje caro apareció de repente, alto, pulcro, con un reloj de lujo en la muñeca y una sonrisa tan falsa como el aplauso de un político. Sin previo aviso, tomó del brazo a la niña. Con fuerza, Lina. Te dije que no te alejaras, dijo en voz baja, pero con un tono helado. Ann, la pequeña tembló. Fue apenas un leve estremecimiento, pero suficiente para que Álvaro lo notara. Ann, ese no era el temblor de una niña regañada. Era el reflejo de alguien acostumbrado al miedo. Ann. Y entonces, algo más llamó su atención. Era pleno verano. El sol ardía sobre el suelo de piedra, pero Lina llevaba un abrigo de manga larga. Mientras los demás niños correteaban en camisetas, ella parecía cubierta como si ocultara algo debajo. Una mujer mayo, de cabello gris y acento británico, se acercó. ¿Por curiosidad? ¿Es su hija?, preguntó. Mi sobrina, respondió el hombre rápidamente. Está muy tímida hoy, ¿verdad, Lina? La niña sintió, sin decir una palabra, pero oyó. Sus ojos seguían fijos en Álvaro. Ann, como si supiera que él era su única esperanza. Sonríele al guardia, Lina, dijo el hombre mientras forzaba una sonrisa sin alma. Vamos a tomarnos una linda foto. La levantó con un solo brazo, como si fuera un objeto. Ann. Y fue entonces que Álvaro lo vio. Ann. La manga del abrigo de Lina se deslizó hacia atrás por un segundo, revelando lo que no debía estar ahí. No eran manchas, no era tierra. Eran hematomas oscuros, circulares, recientes. El estómago de Álvaro se apretó con una mezcla de rabia y alarma. Su mente, entrenada para el combate, le lanzó una advertencia clara. Esto no es normal. Mientras el hombre revisaba su teléfono, distraído por un mensaje o por la hora de su vuelo, la niña giró lentamente la cabeza hacia Álvaro. Ann. Y entonces lo hizo Ann, con la mano junto a su pecho. Lina cerró el puño, escondiendo el pulgar dentro de la palma, y luego cerró los dedos. Ann, la señal de auxilio universal, a la que enseñan en las escuelas a los niños en riesgo. Ann, la que dice ayuda. No puedo hablar, pero estoy en peligro. Álvaro sintió cómo se le aceleraba el corazón. Ann, su cuerpo aún estaba rígido como mandaba el protocolo, pero por dentro, el soldado, el humano,
el protector, ya había tomado una decisión. El hombre tomó a Lina del brazo y comenzó a alejarse hacia la salida del palacio. «Vámonos, ya se nos hizo tarde», murmuró sin mirarla. Fue entonces cuando Lina se giró una última vez. En sus ojos estaban llenos de lágrimas silenciosas, sin gritos, solo esa mirada cargada de desesperación. Fue esa mirada y ese explicamuda. La Q rompió 322 años de tradición. El estruendo de las botas de Álvaro resonó en el suelo empedrado. Él había abandonado su puesto, ¿no? Y el mundo entero estaba a punto de enterarse por qué los turistas se quedaron sin aliento. A las risas se apagaron las cámaras giraron rápidamente para enfocar al único guardia que, rompiendo siglos de tradición, se movía como un trueno a través del patio del Palacio Real. El teniente Álvaro Romero, con el rostro endurecido por la decisión más difícil de su carrera, se colocó entre el hombre de traje y la pequeña niña que intentaba esconder su miedo tras su propio silencio. Seguridad del palacio, anunció con voz de comando militar, «Suelte a la niña». Ajá. El hombre se giró con una sonrisa educada. En sus ojos seguían igual de fríos. «¿Algún problema, oficial?», preguntó en tono condescendiente. «Solo estamos saliendo, y mi sobrina está cansada». Lina temblaba. Su respiración era agitada, pero no decía una palabra. Al Álvaro la miró. Notó cómo sus manos apenas se movían, cómo se agarraba el brazo que él aún sostenía. «Se lo diré solo una vez más», dijo Álvaro con firmeza. «Suelte a la niña». «Esto es ridículo», respondió el hombre, sin soltarla. «Maya, perdón, Lina. Está asustada por toda esta atención, ¿verdad, cariño?». La niña bajó la mirada, se encogió ligeramente. Era como ver a alguien que había aprendido a no responder para no ser lastimada. Pero Álvaro ya lo había visto demasiadas veces, y esta vez no iba a permitir que volviera a pasar. El silencio fue interrumpido por pasos firmes. Sobre el suelo de piedra, una mujer vestida con uniforme oscuro y escudo oficial del palacio apareció entre la multitud. Era la inspectora Natalia Chávez, recién entrada en turno. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, evaluando la escena con una mirada rápida pero precisa. «Teniente Álvaro Romero». «Señora», respondió él, firme como en el campo de batalla, «he observado signos evidentes de maltrato. La menor ha hecho la señal internacional de auxilio mientras era llevada por la fuerza». El hombre apretó la mandíbula. Su sonrisa se desvaneció. «Esto es una locura», bufó. «Soy Sebastián León, diplomático del Consejo Europeo. Esta niña es mi sobrina, Lina León. Tenemos un vuelo en 3 horas. ¿Este guardia está exagerando?». Natalia entrecerró los ojos. Algo no le cuadraba. Y Álvaro lo sintió también. Cuando el hombre dijo Lina León, lo pronunció como si lo leyera por primera vez. «¿Puede mostrarme sus documentos, por favor?», preguntó la inspectora. El supuesto diplomático sacó un pasaporte perfectamente sellado y una identificación impecable. Todo parecía legal, demasiado legal. «¿Y los documentos de la niña?», preguntó Natalia con tono más firme. «Están en mi maletín, en el coche. Puedo ir por ellos si me acompaña alguien». Ella no respondió de inmediato. Intercambió una mirada silenciosa con Álvaro. Ambos sabían que si lo dejaban ir, la niña desaparecería para siempre. Álvaro se arrodilló suavemente a una distancia prudente. Frente a la menor. «¿Puedes decirme tu nombre completo?», preguntó con voz calmada, pero antes de que la niña pudiera abrir los labios, el hombre se adelantó bruscamente. «Ella no tiene por qué responder». «Esto ya es acoso diplomático». Aún así, la niña habló, apenas un susurro. «Amara». Álvaro contuvo el aire. «¿Cuántos años tienes, Amara?», preguntó la inspectora. «9. ¿Y dónde vives?». «Amara Dudoan». «Segundo, 2. Ginebra. Dirección». El hombre intervino de nuevo, ya irritado.
Esto es absurdo. Exijo hablar con sus superiores inmediatamente. Pero ya era tarde. La máscara de cortesía se estaba agrietando a nitras. ¡Hala! Estaba el verdadero rostro de Lobón, el rostro del supuesto diplomático. Comenzaba a perder su compostura. Ya no sonreía. Ya no tenía control. Solo le quedaban los titubeos y los ojos girando como los de un animal acorralado. A la inspectora Natalia no apartaba la mirada. Sabía lo que estaba viendo: un depredador midiendo rutas de escape, un impostor calculando segundos. En ese momento, el sonido de botas fuertes resonó detrás de ellos. Era el capitán Eduardo Blackwell, comandante de la Guardia Real. Un hombre de disciplina férrea y tradición inquebrantable. ¿Qué demonios está pasando aquí, teniente Romero? ¿Ha abandonado su puesto? Antes de que Álvaro respondiera, el supuesto diplomático aprovechó. Capitán, dijo con tono de indignación fingida, este guardia está acosando a un diplomático del Consejo Europeo. Exijo una rectificación inmediata. El capitán Blackwell miró severamente a Álvaro. Su expresión era de decepción ante su postura, dura como el mármol. ¿Es usted consciente de la gravedad de esto, teniente? 322 años de protocolo ininterrumpido. Álvaro se mantuvo firme. Con todo respeto, señor. Estoy cumpliendo con otro protocolo, uno que protege a los niños en peligro. Esta menor ha hecho una señal de auxilio y muestra indicios claros de abuso. El impostor soltó una risa seca. Esta delirondo. Ha pasado demasiado tiempo bajo el sol. El capitán dudó. Estaba atrapado entre el peso de la tradición y el instinto de justicia en ese momento. La inspectora Natalia intervino. Señor, sugiero que verifiquemos todo antes de permitir que este hombre se retire con la menor. Hay inconsistencias que no podemos ignorar. Un murmullo creciente comenzó a rodearlos. Un grupo de turistas se acercó a una mujer de mediana edad, con acento americano. Levantó su teléfono. Disculpen, tengo fotos de hace unos minutos. El hombre estaba jalando a la niña con fuerza. Aquí se ven las marcas en su brazo. Otros testigos empezaron a hablar. Más imágenes, más relatos. Todos apuntaban a lo mismo. El capitán Blackwell observó las pruebas una a una, hasta que ya no pudo ignorarlo más. Señor León, dijo finalmente, tendremos que verificar completamente su identidad y su relación con la niña. En la comisaría, el falso diplomático esbozó una sonrisa confiada. Capitán, quizás no está entendiendo. Una llamada a la embajada, y todos ustedes estarán buscando nuevos empleos. Y fue entonces cuando Amara miró a Álvaro directamente a los ojos y susurró. Ella dijo que vendrías. Álvaro se quedó helado. ¿Quién?, preguntó en voz baja. Amara no respondió, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una verdad oculta en silencio, a punto de explotar. «Es suficiente», exclamó el hombre, con renovada agresividad. «Invoco protección diplomática. Me voy con mi sobrina ahora mismo. Cualquier intento de detenernos será una violación internacional». Pero lo que él no sabía era que ya era demasiado tarde. Desde el momento en que Álvaro vio la señal de Amara, había activado un protocolo oculto, una alerta silenciosa dirigida a la Red Internacional de Protección Infantil, y esa red ya se había puesto en marcha. Natalia recibió una vibración en su radio, leyó un mensaje y su rostro cambió. «Señor León», dijo con calma contenida, «acabamos de recibir una confirmación interesante desde Interpol. El cambio fue mínimo, pero Álvaro lo notó. Una contracción en la mandíbula, una tensión repentina en los hombros del hombre». «Esa información es irrelevante», respondió con voz más seca. «Nos vamos». Natalia no se inmutó. Curioso, porque según nuestros colegas, el verdadero Sebastián León está en una conferencia en Bruselas. De hecho, sacó su celular y mostró una imagen. Era la foto del verdadero diplomático. «¿Quién es usted?». El hombre parpadeó una vez,
Y en ese instante, la máscara se cayó. Un malentendido, murmuró con una sonrisa vacía. Mi nombre también es Sebastián León, pero soy asesor adjunto. Podemos verificarlo con la embajada. Álvaro dio un paso al frente, en su cuerpo estaba listo, sus músculos tensos, como un resorte contenido, pero el impostor tenía otros planes. Con un movimiento rápido, sacó una navaja del interior de su saco y rodeó a Amara con el brazo. ¡Atrás!, gritó con la voz completamente cambiada. ¡Que nadie me siga, o la niña sufre las consecuencias! Los turistas gritaron, los celulares bajaron. El aire se llenó de tensión pura. Pero Julián no contaba con dos cosas: la formación militar de Álvaro y el valor indomable de Amara. Mientras él intentaba huir con ella, Amara mordió su mano con todas sus fuerzas. ¡Ah!, gritó el impostor, soltándola por reflejo. Y en ese microsegundo, Álvaro se lanzó. Un solo movimiento, letal, preciso. Sin error, desarmó al sujeto, lo redujo con una llave de brazo y lo dejó inmovilizado contra el suelo. «No sabes con quién te estás metiendo», gruñó el hombre, retorciéndose. «Claro que sé», respondió Álvaro, apretando con fuerza. «Te llamas Julián Medina, especialista en secuestros corporativos, 5 identidades falsas. Buscado en 7 países». La verdad estaba al descubierto y todo había comenzado con un simple gesto de una niña valiente. Julián Medina, el hombre que se había hecho pasar por un diplomático, estaba ahora esposado y con la cara contra el suelo. Su respiración agitada y la rabia en sus ojos no podían ocultar lo que realmente eran: un depredador expuesto. La inspectora Natalia Chávez, aún con el teléfono en la mano, confirmó lo que Álvaro ya sabía. Julián Medina, 39 Ecos, operativo de secuestros corporativos para la farmacéutica global, RX 5, alias, registro en múltiples alertas rojas de Interpol. Álvaro señaló el reloj de Medina, GPS falso al frente, pero rastreador oculto en el mecanismo. ¿Verdad? Pensó que secuestrar a la hija de una de las científicas más importantes del mundo no iba a activar una respuesta internacional. La multitud, que antes veía todo como un espectáculo, ahora aplaudían. El silencio fue interrumpido por un susurro suave. Amara lo miraba con ojos profundos, serenos, y le dijo: «Me salvaste». Álvaro negó con la cabeza, arrodillándose a su nivel. «Tú te salvaste, pequeña». Yo solo respondí: «Aprendí la señal en la escuela, pero mamá me dijo que esperara a alguien que pudiera entenderla, que fuera valiente y que observara todo». Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron. Ya no eran de miedo, eran de alivio. Y justo en ese momento se escucharon sirenas. Llegaban más unidades de seguridad. Pero no venían por el guardia que rompió protocolo. Venían a proteger a una testigo crucial. Natalia se acercó a Álvaro. «La doctora Fatou Ndoye está siendo escoltada a Londres ahora mismo». «¿Está salvo?», preguntó Álvaro con tono urgente. «Sí». «Y no es la única que intentaban silenciar. Se interceptaron otros 2 agentes de Global RX en las cercanías del aeropuerto. Estaban preparados para impedir que ella». Las puertas del palacio se abrieron lentamente y de ellas emergió una figura imponente, la comandante Margaret Pierce, jefa de inteligencia internacional. Su presencia era sinónimo de crisis al más alto nivel. «Teniente Álvaro Romero», dijo con voz firme, «su acción de hoy no solo salvó a una niña, acaba de activar un protocolo dormido, uno que rastreó una red completa de agentes industriales infiltrados en embajadas de toda Europa, mientras Medina era escoltado a una camioneta sin logos». La comandante continuó: «El testimonio de la doctora Ndoye podría derribar al cártel farmacéutico más poderoso del planeta. Usaron a su hija como moneda de cambio.
obligarla a alterar pruebas para un caso internacional de supresión de tratamientos médicos en África. Álvaro apenas podía procesarlo, todo por una decisión, una sola, romper el protocolo por una mirada, por una señal con la mano, y sin saberlo, había comenzado un cambio que cruzaría fronteras. Horas después, en una sala privada del Palacio Real, el teniente Álvaro Romero esperaba con el corazón acelerado. Las últimas 24 horas habían sido torbellino, el protocolo roto, un rescate, una red criminal expuesta. El mundo entero viendo. Las puertas se abrieron lentamente. En primero entró el capitán Blackwell, con una expresión totalmente distinta a la que había mostrado esa mañana. Ya no era dureza, sino respeto. A su lado, la comandante Pierce lo acompañaba con paso firme, y detrás de ellos, una mujer elegante, de tez morena, ojos inteligentes y pasos decididos, la doctora Fatou Nidoy a su lado. Amara ya sin el abrigo, ya sin miedo, y con una sonrisa que Álvaro jamás olvidaría. La niña corrió hacia él, lo abrazó fuerte, sin palabras. Gracias por creer en mí, susurró. Álvaro cerró los ojos un momento, y por primera vez sintió paz. Fatou se acercó con los ojos llorosos, como se agradece a alguien que no solo salvó a mi hija, sino también a miles más. Álvaro negó con humildad. Yo solo seguí el llamado. Fue su hija quien salvó a todos con su valentía. Entonces apareció otra figura en la sala, alto, uniforme militar impecable. Voz de autoridad general Ibrahim Nidoy. Se presentó, estrechándole la mano con firmeza, coordinador de la Fuerza Internacional de Protección Infantil. Mi hija es la razón por la que hemos activado protocolos en 5 países en las últimas 72 horas. ¿5 países?, preguntó Álvaro sorprendido. El general asintió. Niños en diferentes naciones han usado la misma señal que Amara. Gracias a ese gesto, ya se han identificado situaciones de abuso que antes pasaban desapercibidas. Álvaro se quedó en silencio. Un solo gesto, una nena, una señal, había iniciado un cambio global. 2 semanas después del incidente que sacudió titulares en todo el mundo, el teniente Álvaro Romero regresó a su puesto frente al Palacio Real. Pero ya no era solo un guardia, ahora era un símbolo. Turistas que antes solo tomaban fotos del uniforme rojo, ahora venían a verlo a él, aquel que se atrevió a romper siglos de tradición por una causa justa. En ese día, mientras la multitud se organizaba para el cambio de guardia, una familia se acercó a un padre, una madre y 2 niños pequeños. El padre les enseñó con calma. Sí, alguna vez están en peligro y no pueden hablar, hacen esto. Mostró el gesto, un puño cerrado, con el pulgar dentro, y los dedos cerrándose sobre él. Álvaro lo observó sin decir nada, pero su corazón se encendió por dentro. La señal ya no era un secreto, ahora era esperanza, ahora era protección. Más tarde, en su habitación, recibió una carta sin remitente dentro. Un dibujo era él, de pie con su uniforme rojo a su lado, una niña de trenzas coloridas, sonriendo abajo, un mensaje escrito con letra infantil: algunos héroes no usan capa, usan uniforme rojo, y saben cuándo romper las reglas. Álvaro lo guardó con cuidado, junto al comunicado oficial que llegó esa misma semana en el Protocolo Romero, adoptado por academias de seguridad y fuerzas policiales en más de 40 países, porque hay momentos donde el deber no es obedecer una regla, sino proteger una vida, y a veces el acto más heroico no es levantar un arma, sino extender la mano a un niño que no puede gritar. En la sala de conferencias del Palacio Real estaba en completo silencio. El teniente Álvaro Romero, vestido de gala, se mantenía firme como siempre, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios, gratitud
y humildad entraron primero el capitán Blackwell y la comandante Pierce, pero fue la figura que apareció después la que hizo que todos se pusieran de pie a la reina vestida con sobriedad, mirada y una sonrisa leve en los labios. A sus órdenes, Teniente Romero, dijo ella, con voz serena. Siéntese, por favor. Frente a ella, un expediente abierto, el encabezado, decían Protocolo Romero Autorización, para intervenir en casos de peligro infantil, bajo uniforme real, 322 años de tradición inquebrantable, comentó la reina, y usted, teniente, decidió romperla. Por la razón más noble. Álvaro tragó saliva. Han esperaba ser sancionado, han expulsado. O al menos, retirado de su puesto. Pero lo que vino a continuación cambió todo. A partir de hoy, el protocolo Romero será implementado en la formación de cada nuevo miembro de la Guardia Real. Su acto de insubordinación ha redefinido. La comandante Pierce intervino con otra noticia. Julián Medina negoció cooperación. 12 ejecutivos de Global Arex han sido arrestados. Se incautaron documentos que prueban la supresión deliberada de tratamientos médicos en África. ¿Why? Entonces, como si el destino cerrara un círculo, la puerta se abrió una vez más. Amaran, la doctora Fatouan y el general Ibrahim Amara corrió hasta Álvaro sin dudarlo. Lo abrazó como si fuera parte de su familia. Gracias por creer en mí, repitió Anne esta vez. Sin miedo, Anne con una sonrisa. Anne libre. Fatou le tendió la mano. Lo que hizo ese día no solo salvó a mi hija, salvó a una generación entera, que ahora conoce la señal y que sabe que alguien en algún lugar va a entenderla. Álvaro asintió en silencio, porque ese gesto sencillo, ese puño cerrado, había encendido una llama imposible de apagar.